sea, ya digo, mis objetivos de conocimiento ahora no son totalmente, quiero aprender, no, son más heteros. Cosas sí que quería saber, creo que más, intento estar al día, creo que de lo que sabía, si el estar al día me enseña que existe algo de lo que no sabía y tal, intento volver y rescatarlo. O si muchas veces lo de cambiar de opinión de las cosas que había aprendido, a veces te das cuenta que no eran así o que eran matizables o cosas por el estilo. Pero ahora mismo, mientras tanto, busco estar al día. No hay nada concreto de lo que quiera saber una cosa en concreta. A veces sí me la encuentro y, por supuesto, te puedo asegurar que a veces las encuentro y muchas las procrastino durante tiempo. Por cierto, y exámenes se pueden suspender también, ¿eh? ¿Cómo? Que los exámenes a veces se Por suspenden supuesto. Pues los deadlines, porque no has aprendido. Claro, me refiero, los deadlines funcionan los que funcionan, se los tiene que buscar uno. Es decir, a uno, si le vienen bien los exámenes, que se ponga exámenes. A otro le vendrá bien otro tipo de deadlines. Vuelvo otra vez a la falta absoluta de individualidad y a la estandarización en la que creo poco. Que es como, no, que cada uno funciona de una manera y funciona así. Y si no lo hace él o no lo descubre él, a veces te lo puede descubrir alguien por ti. Si no pretendes que alguien lo descubra por ti e intentas, digamos, apalancar eso, vas a estar entregado al mate del tonto. A que aparezca un tío, te diga bla y ostras, pues era el bla. Ese bla es el que necesito. Pero porque has tenido esa suerte. La mayoría de gente no tiene esa suerte y va por ahí penando o suspendiendo o aprendiendo cosas que no son o acabando en trabajo que no son los que quiere haciendo cosas que no. Entonces, a lo mejor como tengo este tipo de creencias, a lo mejor por eso me interesa el tipo de temática que estamos tratando hoy. No tanto porque lo quiero usar para mí, que oye, ni tan mal, ¿eh? Ya te digo, porque ya hay muchas veces que sí me entero de cosas, o sea, sí veo cosas de, ostras, pues esto voy a aprender. Y esto no es leerte un articulito ya y hay que dar un poco de tiempo, no sé qué, y si no es un tema que vea especialmente relevante, o sea, a veces es más relevante de lo que me apetece saber, entonces ahí lo procrastino. Esas son de esas 10-15% de veces que a las que me refiero. Cuando digo 10-15 pueden ser 8 o 20, es decir, pero una cosa así reducida de veces de venga, pues aquí voy a tener que hacer un esfuerzo, lo reconozco. No, este es el tema tangencial del que creo que conviene saber y no es el que más me gusta, pero procede, venga, pues y ahí reconozco que me cuesta. Y según incluso, ya no solo que sea conmigo, según el tema incluso los deadlines que me tengo que poner, porque muchas veces ni se tienen, o sea, nadie me va a venir a pedir por eso, es una cosa que quiero aprender que a lo mejor nunca voy a necesitar, pero por si acaso. Entonces, que encima el no ver la necesidad real que pueda aparecer en ningún momento, pues todavía me cuesta más. Pero, qué decir, incluso según el tema, los deadlines los tengo que ir cambiando para yo motivarme para hacerlo. Si los cambias no son deadlines. ¿Cómo? Que si los cambias no son deadlines. Sí, no, cambio los deadlines. Es decir, para si los cambias no son deadlines. No, que no el tiempo, cambio en qué tipo de deadlines. O sea, en vez de un examen, intento comprometerme con Pepito para decirle a Pepito contarle tal cosa. Entonces, depende qué tipo de materia sea, cambio digamos, qué tipo de deadline, no qué horario de deadline o qué fecha de deadline. O sea, es decir, el deadline depende del que toque, es tal día, pero hay veces que si el deadline no lo dijo bien, soy capaz de que pase el deadline y ahí se ha quedado la cosa. Entonces hay veces que según la cosa, o también porque yo me vea capaz de entender aquello, si me pongo aquí casi de cero con alguna cosa, sé que me va a costar. Entonces intento también ponerme un deadline que, o sea, más o menos terrenal, que sea viable de alguna manera. Pero sí. Por eso digo que la idea es que veo mucha estandarización, pero yo al ser humano no le veo tan estandarizado y ahí me vienen estas dudas, por eso a lo mejor me interesan este tipo de temas. ¿Cómo crees que la estandarización de objetivos concretos y plazos concretos funcionaría contigo? ¿Mejor o peor? A efectos de aprender más rápido. Sí, entiendo que es una estandarización al final, lo de el método. Es un método de aprendizaje típico, no es un objetivo concreto de aprendizaje y un plazo de tiempo en el que aprender. Sí, la pregunta, de hecho, adquirirlo, digamos, ¿no? Te diría, por estandarización en este caso, en el colegio, sufriendo, pero me funcionaba porque sacaba buenas notas. En el primer año de la carrera no me funcionó
porque me abandoné absolutamente, me daba igual y aprobé una, creo, y después me entró el amor propio y volví a funcionar, otra vez sufriendo, porque no me interesaba, pero bueno, podía el amor propio y volví ya a probar todo del tirón. Entonces, digamos, en mi caso, el método, dirían como general que en mi caso el método estándar ha funcionado. Pero claro, sufriendo. ¿Has aprendido algo en el trabajo? O sea, durante todo el tiempo que estás trabajando. El trabajo ha sido sufrir todo el rato. ¿Y has aprendido algo? He aprendido alguna cosa que no me interesaba y para salir para capear, por así decir. Y has aprendido, pero aprendiste cosas, ¿no? Alguna cosa aprendí, sí, pero cosas que no me interesan. Entonces es como, no. ¿Qué decir? El devenir, no. No, pero que ella venía viciado. Venía viciado para ti porque es que no creo en el sistema. Entonces venía ya viciado. Porque ya había pasado por una serie de sitios que no me han interesado en ningún momento. Que por supuesto nadie me ha preguntado ni nada por el estilo. A los que me llevaron otros que ya venían viciados por el sistema y que a lo mejor no eran tan rebeldes al respecto de él, que en este caso mis padres, claro, porque a ellos les habían pasado por el mismo sitio, con lo cual venían con las mismas creencias de cómo se tienen que hacer las cosas. Aparte que es obligatorio, sobre todo en la escuela, en fin, no puedes andar sacando a los hijos y haciendo con ellos lo que quieras. Entonces, no, pues si no crees, da igual, porque lo vas a tener que hacer de todas formas. Entonces, yo veo esos problemas y quizá por eso me interesa, quizá por eso me interesa el tema este. ¿Te parece un problema? O sea, decir, quiero decir, lo de que le obliguen a la gente a aprender cosas. O... Sí. Totalmente, vamos. De hecho, es que vamos, totalmente. O sea, es un paradigma que está ahí puesto que esto es así, y esto es así, puesto para adelante. Pero no. ¿Por qué es así? No. Bueno, mucho de ello por aspectos estatales. Yo me encargo de los niños, sí o sí. Y así además les cuento lo que quiero. Y así, después de 2 siglos, exactamente así, así hemos quedado. Porque, por supuesto, nunca fue pública la educación. ¿Puedes añadir algo más de eso? O sea, desarrollar eso. Bueno, es decir, ese es un poco el resumen. Los estados se encargan de los niños, ellos les dan la educación que ellos creen que entienden que es la que debe ser, por supuesto que debe ser para ellos, no para los niños, y así se quedó. Y la gente lo ha comprado. O sea, vale. Puedo buscar, no tengo todos los datos históricos, puedo buscar cosas que tengo por ahí apuntadas y los diferentes ensayos, cómo se ha ido haciendo en diferentes sitios y tal y cual. Pero de últimas, especialmente en Europa, el problema es total. ¿Qué añadirías o qué quitarías de lo que el Estado ha decidido que aprendan los niños? Que desaparezca de la educación. ¿Cómo? Que desaparezca de la educación. Que desaparezca la educación. O sea, señores, dentro de X tiempo, en los próximos 5 o 10 años, por ahí poco a poco, vamos a ir desescalando el sistema público de educación. Así que los buenos emprendedores que se metan ahí a hacer cosas. Bueno, pero ya hay, ¿no? Ya hay emprendedores que decir, ya hay emprendedores, ¿no? Ya hay colegios privados, ¿no? No, pero eso no. ¿Tú te crees que puedes montar un colegio y enseñarles lo que quieras? O sea, el 60 o el 70% de lo que se da ahí lo dice el Estado. Ya, te entiendo. O sea, tú no puedes, o sea, yo qué sé, no puedes... Esto fuera, quita nada, ni geografía, ni matemática, bueno, nada, aquí se da este tipo de cosas. Sí, están regladas, que se llama, sí, en todos los países. Cosas como homeschooling, unschooling, cosas así, no puedes. O sea, para conseguir eso... que hacerla de Dios. Sí, que la educación, y además en casi todo el occidente civilizado, está reglada, ¿no? O sea, decir, en el sentido de que porque hay una serie, digamos, de conocimientes que se asume que tienes que tener, o sea, por ley son... Es obligada. O sea, para poder hacer cosas de homeschooling o no... ¿Crees que ayuda? Tienen que dar una serie de... ¿Crees que ayuda al funcionamiento de la sociedad tal y como está concebida el hecho de que por cojones haya que estudiar una serie de cosas? ¿Que ayuda o que obstaculiza? O sea, quiero decir, la sociedad funciona de una manera, ¿no? Que decir, es como, pues hay unas dinámicas, hay un tal, y como parte de esa dinámica, a las personas cuando son pequeñas, durante una serie de horas,
las dejas aparcadas ahí en un sitio porque sus padres no se pueden hacer cargo de ellas porque están haciendo otras cosas, y durante ese tiempo se les enseña una serie de cosas que son en un 70%, como tú decías, lo que dice el gobierno. Y Bueno, eso crees que... Ahora la alternativa que me propones sería... no, o sea, se va... Sí, cuidado, se es que va a ahora seguir hay un aparcando problema. igual, pero ya lo que se les enseña ahí, eso ya no va a estar arreglado. Eso ya va a ser va a depender de dónde lo metas. Y entonces mi pregunta sería, cosas, ¿cómo crees que cambiaría? Claro, ¿cómo crees que cambiarían las cosas? Cuando se habla de estas cosas, ocurre que se empieza a hacer ceteris paribus. Es decir, todo sigue igual y quitamos la educación Bueno, pública. ¿cómo crees que cambiarían las cosas si desescalas el sistema educativo? No, pues eso sigue siendo CRCT. Me refiero, es como lo de, claro, porque están los padres, no sé qué. Digo, muchas veces los problemas vienen porque ya, es decir, la sociedad queda estructurada, muchas veces los padres, lo de no poder hacerse cargo de ellos, ¿qué les vas a llevar a casa y que no se puede hacer cargo de ellos? Pues, aparte que no estoy diciendo eso. Que muchas veces no se puede hacer cargo de ellos porque ya, digamos, el sistema ha modelado. En cualquier caso, sí, no, ya no digo tanto que se queden en casa. Es que hace un momento me has dicho, es que hace un momento me has propuesto desescalar el sistema educativo. Entonces, sí, correcto. ¿Cómo cambiarían las cosas? Claro. Sí, pues surgirían muchos tipos de educación en diferentes horarios o de diferentes maneras. Algunos incluso se lo quedarían en su casa, o irían los profesores ahí, o lo harían de otra forma. Lo bueno de esto es que como no, al no estar, esto es como, ¿sabes cómo saldría Apple II? No, si no montaría Apple II. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que salían 1000 cosas que ahora mismo... ¿Crees que saldrían cosas parecidas a Apple II? No, eso era un ejemplo, me refiero. Que podemos ponernos a especular qué saldría, pero que no lo podemos saber, como no podemos saber cómo montar Apple II. ¿Y por qué eres partidario de hacerlo? O sea, porque podría ser algo infinitamente peor también. Bueno, porque el Estado, primero, por la estandarización, porque el Estado no quiere nuestro bien, quiere el bien de los que forman el Estado en cada momento, es decir, los diferentes burócratas y políticos, y estandariza, y enseñan lo que ellos quieren, es decir, y eso no me parece. Creo que no me parece. Y de hecho, yo no veo yo a la sociedad súper feliz, todos encantados con sus trabajos, todo tal. No lo veo. No lo he visto en mí, no lo veo en mis compañeros de los diferentes trabajos en los que he estado, y he estado en varios, ni en mucha gente. Entonces, en mi opinión, empiezan por ahí los problemas. Pero como está hecho así, ahí no hay manera, es muy complicado salirse ya no solo por ley, sino por ¿cómo se dice esto? No es por paradigma mental. O sea, está ahí metido y no es, vamos, y ya lo digo por mí, hay que decir, yo hasta que ya no era un tal el nivel de amargor que dije, voy a mirar. Pero claro, no todo el mundo llega a mi nivel de amargor, como para voy a mirar cosas. Para mí esto tenía que ser así y esto tiene que ser así. Y no hay más, y no hay más forma. Y que claro, si todo el mundo lo ve así, pues todo sigue. De hecho, incluso hay muchas veces, no todos, pero muchos, ya no solo los políticos son súper listos y lo hacen tal, muchos ya tampoco sabrán, ya porque hacen ellos mismos el devenir. Me quedo sin batería. ¿Cómo? ¿Qué es lo último que has dicho? Yo les critico a los políticos y probablemente la mayoría sean conscientes de esto y no la van a soltar porque ellos saben que no les interesa soltarlo, pero muchos incluso creen en esto porque sí, o sea, porque es el devenir, ya no solo, ay, me va a venir muy bien, tal, no, sino es el devenir y creen en esto y creen que los niños realmente tienen que ir a la escuela. Algunos incluso lo creerán. O sea, que incluso hasta los que montaron, o con lo que yo considero que son los protagonistas o los culpables, por los responsables de este tipo de situaciones, muchos de ellos ya no son conscientes de que empezó así. Y ellos realmente también son parte de ese paradigma, de efectivamente, esto tiene que ser así. Ya no es que sean malos, es que realmente lo creen. ¿Los políticos y los ciudadanos? Sí, los políticos y los ciudadanos, por supuesto. Algunos no todos, ven problemas tal, pero vamos, ya en general, tú hablas con la gente, todo el mundo cree esto. Vamos, esto que estoy diciendo yo no lo puedes, no todo el mundo va a decir, sí, verdad, Rubén, claramente. No, siempre hay problemas, muchos. Y que te miren mal y crean que tal, sí. Pues lo tienen súper interiorizado. De hecho, ya la palabra público es sinónimo de fantástico. Igual que privado es sinónimo de Satanás para mucha gente. Entonces ya hasta hay que elegir las palabras. Sabes que aquí, por ejemplo, ¿no? ¿El qué? Y sabes que aquí, por sí, por supuesto. Es decir, igual, incluso lo veas como lo veas, no. Es decir, alguna vez, mira que Javi y yo en estas cosas, claro, Javi no está a favor, pero claro, tampoco
no me critica, pero en general por ahí, ¡buah! Flipas. Entonces, ya ves, si para cambiar, hace poco, para cambiar una pequeña ley de, no sé, una clase extraescolar, se montó un revuelo de mucho cuidado y yo estaba pensando, madre mía, para mí eso es bastante menos que epsilon de lo que haría. Y lo que decía del ceteris paribus, es decir, porque muchas veces es... entonces, si quitas la educación pública, es como ya, porque si solo quitas la educación pública, es posible que si solo quitas eso, surjan otros problemas, porque es que hay que quitar otras cosas. Y luego muchas veces hay que dejar que pase tiempo. Por eso lo de... No es quita la educación pública mañana, es como no. Como lo de sí, que cosas así, muchas veces que se... Bueno, por no que me iba a ir de tema. No es esto, hay que dejar unos años. Es decir, que se asiente la mentalidad, es que se vaya viendo. Aparte, y aunque todos tuviéramos la mentalidad esta, si lo quitas, es como no, hay que dejar que se formen las nuevas estructuras. Es decir, pues eso, lo que salga, academias, no sé qué es, profesores que van a no sé dónde, diferentes tipos de educación. Y además que soy bastante creyente, por eso que, o sea, que es difícil todavía, a lo mejor también venía por eso el tema. Creo que hay más que información, más que de sobra, para no gastarse un duro en aprender un montón de cosas. Y claro, tengo la idea, o sea, que no, ahora que lo estoy hablando me está saliendo, porque me acuerdo que era, que te decía, pues esto me interesa, pero así me da a mí para estructurarlo, porque no, es una cosa que tengo rondando en la cabeza, pero nunca me pongo a pensarlo. Y ahora, al hacer esto, ya por lo menos ya me pongo a reflexionarlo. No es lo suficiente, habría que entrar en profundidad como para ver cómo sacar. Yo tengo la idea de que hay información más que eso y se puede estructurar de tal forma que más o menos tú solo puedas conseguir muchísimas cosas y más rápido y de todo. Otra cosa es que hay a veces que tú solo, pues eso, ¿Qué te cosas? van a procrastinar, tal, Hombre, te si van a eres tú procrastinar y solo. más. Sí, tú sabes que es que tienes más información que la puñeta. A veces que podrías creo que es más problema emocional de, pues eso, ponerse deadlines, no irse por las ramas, todo ese tipo de cosas. Que ya te digo que es que eso, incluso muchas cosas de esas, la motivación las ataja. Pero no todas. Y Y por lo esos menos en mi problemas que caso me no ha sido hablas todas. emocionales, de deadlines, de motivación, de tal, el hecho de tener una cosa estandarizada y mecanizada y automatizada Nada, no nada, no, ayuda, no pero ayuda nada, nada. El problema es que aunque ayudar en eso, molesta en muchas más cosas. En muchas más que ayudarte en una y mucho más que lo que te ayuda en esa sola una. Yo es que vamos, no lo veo, ¿eh? Pero no lo veo ni no lo veo. Por eso los niños, pues pobres niños. Es decir, eso de no hacen caso, ¿no? Porque ¿qué van a hacer caso? Si es que le estás contando cosas que no creo que sea ni el momento. Aparte que muchas, es como, eso se estudia si procede. O sea, los afluentes del Guadalquivir por la derecha, eso tronco, si le gusta y procede llegada la hora. O sea, ¿a qué? O sea, si tiene que memorizar, que se si memorice. siguen estudiando los afluentes del Guadalquivir por la izquierda. Estas son las cosas que digo que se aprenden cuando procede y la motivación ataja No, y digo que hace si que se siguen aprendas más estudiando, que rápido. no sé cómo ha cambiado el... O sea, a mí me consta que, por Bueno, vale, ejemplo, ya, vale, que no te he entendido. Sí, no lo sé, yo estoy igual, muchas que decir, muchas cosas las digo, no sé si a lo te lo digo mejor se ha porque remodelado más. No, te lo digo porque el sistema educativo ha cambiado bastante respecto a cuando estudiábamos tú y yo. O Sí, puede sea, ser, pero qué digo, no, es que los contenidos que estudia mi hija o que estudian mis alumnos y la manera y la metodología en clase y las dinámicas y todo eso no son los que había en nuestra época. O sea, sí, digamos sí, que es posible, a lo mejor hay cosas que... el modelo de educación sigue reglado, o sea, sigue normado, sigue estandarizado, sigue intervenido hasta cierto punto y en cierta medida, pero no es el mismo que hace 30 años, ¿no? O Sí, veintitantos. sí, bueno, pero es que el problema es el mismo. ¿Estás Ya no al es tanto de cómo ha tanto... cambiado? pero ya, lo que sé es que sigue siendo estándar, sigue dándose una serie de cosas que te pueden interesar o no y no te van a preguntar, que dan unas 1000 cosas y me cuesta creer que las 1000 le gusten a todos es decir, el problema de fondo es el mismo. Y a lo mejor se puede estudiar, en vez de los afluentes se han puesto física cuántica, pero poco importa. Es como el que no le gusta la física cuántica y sí le gustan los afluentes, ya te digo que esas cosas es como, no, pero tú puedes llegar a los 15 años sin tener ni idea de eso
ponerte y adelantas al que ha estado desde el principio. Porque si a ti te interesa, es que te pones y lo sacas. Y además, ya te digo, y encima ahí sí que si es algo que te interesa, es que, es decir, quitando esto que hablaba antes de esos pequeños porcentajes, que ya te digo, no todo es jauja en estos aspectos, ni en general, la mayoría es que encima disfrutándolo. Y así cuando la gente vaya, y cuando, que incluso aunque terminaras con un empleo, no es que hasta la productividad se tiene que... Cuando un tío acaba en un empleo que es el que quiere... Yo le dejo a mis chavales estudiar lo que les dé la gana, que eso... Luego podemos hablar de la logística, de cómo manejar una clase de 24 alumnos en que cada uno aprende lo que le dé la gana. Pero si yo le dejara a mis chavales estudiar, te lo digo porque en general cuando estudias pedagogía, métodos docentes y cosas de esas y tal, un paradigma que te suelen decir, que admito que puede ser cuestionable, pero que por mi propia experiencia me he dado cuenta de que es bastante, ¿verdad? Es como los alumnos tienden a tomar sistemáticamente malas decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje. O sea, tú, pues en la medida, o sea, empíricamente, porque estas cosas se han probado también. Les enseñan a tomar, ¿hay alguna asignatura de eso? Se han intentado estilos de aprendizaje distintos, o sea, se han ensayado estilos distintos y se han ensayado modelos por probar en que se le da mucha más libertad, mucha más capacidad de decisión al alumno sobre lo que quiere aprender, sobre cómo lo quiere aprender, sobre cómo tal, para comparar, para ver si efectivamente tal y no sé cuántos. Ya tengo la conclusión que se ha sacado de esos estudios, de esos intentos, de esas tentativas y tal, es que en general toman malas decisiones respecto a su propio proceso de aprendizaje. Bueno, pues mira, ya tienes una asignatura. ¿Cómo tomar buenas decisiones? Que ya tienes una asignatura. ¿Cómo tomar buenas decisiones respecto a tu proceso de aprendizaje? Pero es que eso, Rubén, o sea, es que eso es física. O sea, decir, yo les enseño física porque como una buena decisión respecto a tu proceso de aprendizaje es saber física. O sea, es decir, no sé si me explico. En la tesis, digamos, es decir, en la asignatura, cómo tomar buenas decisiones sobre tu proceso de aprendizaje, quiero decir, lo que les enseñarías, en teoría, sería, o no, pero vamos, que sería, prueba lo que quieras, pero tienes que terminar eligiendo matemáticas, física, química y tal, no sé cuántos, porque es lo que te va a servir en la vida para entender el mundo. ¿Sabes lo que te quiero decir? No me ha servido hay muchas cosas que a mí no me han servido. Había un plano inclinado, de verdad, para mi vida no me ha valido para nada. Y lo que quiero decir que ya no es tanto... ¿Cómo que el plano inclinado no te ha valido para nada? ¿Para qué me ha valido el plano inclinado? Para nada. Absolutamente para nada me ha valido el plano inclinado. Aparte que hay muchas cosas de esas, es como, de verdad, es necesario un plano que hace muchas cosas que realmente se vayan a necesitar para cualquier ser humano. Eso es una asignatura de sentido común. Es decir, pero ya está. Y ya está, esa que no hay más. De hecho, ya te digo, y ya no es tanto que se enseñe eso o no se enseñe, es quién lo tiene que enseñar, cómo y por qué. Y quién tiene que elegir cómo se enseñan esas cosas, cómo y por qué. Yo no digo que no se terminarán enseñando. Perdona que te interrumpa. Lo único que era escéptico respecto a eso que decían de los alumnos en general toman malas decisiones sobre su proceso de aprendizaje. O sea, es decir, si tú les dejas a ellos elegir la manera de aprender, qué aprender y tal, no sé cuántos, funciona mal, aprenden menos y peor. Incluso si eligen los temas y la manera, o sea, es decir, aprenden menos y peor. Es como, claro, por darles una asignatura de aprender bien, claro, pero es que la manera de enseñarles es la asignatura de aprender bien, es transversal. O sea, en todas las asignaturas que les das, les enseñas la manera de aprender mejor. Y yo lo único que era... Yo es que lo que veo yo lo único que era, lo que no eligen son los contenidos, pero la manera de aprender... Pero es una forma de aprender eso, en mi opinión, tremendamente ineficiente. 1000 horas para aprender eso. Bueno. Y lo de las carreras, en las carreras, difícilmente. No creo que el Estado vaya a dar en su carrera de docencia algo que vaya en contra del Estado. Bueno, y respecto a lo del proceso de aprendizaje, las decisiones que toma el alumno y tal, en lo único que yo era escéptico era claro, nos ha jodido. O sea, si tú lo que quieres es al final hacerle un examen y que te conteste a una serie de cosas, ¿no? Que tiene una serie de tal, claro, si tú le dejas a él que aprenda lo que le dé la gana y como le dé la gana, luego cómo lo evalúas, ¿no? Cómo evalúas lo que ha aprendido o cómo lo valoras o cómo tal. Se puede hacer, o sea, decir, es como podemos hacer el ejercicio que he hecho yo contigo hace un rato. Rubén, podemos hacer el ejercicio que he hecho yo contigo hace un rato, ¿no? O sea, decir, al chaval, yo los puedo dejar sueltos
una semana en el cole y decirles, mira, esta es la semana de aprende lo que te salga de la polla como te salga de la polla. Y son esas semanitas, no lo hacen maravillosamente bien, eso que se entiende por hacerlo maravillosamente bien, que vaya usted a saber qué es eso, es que no funciona. No, es que seguramente, escúchame, Rubén, es que seguramente lo hagan bien. Porque eso lo he hecho, o sea, por eso se hace. O sea, eso es parte de. Hay momentos a lo largo del año en que básicamente, o sea, y eso yo lo he hecho, había otros profesores que eran menos partidarios. Yo sí y tal, y de hecho es más, no, casi todos me recomendaron que lo hiciera y tal. Lo hicimos en determinados momentos, o sea, es decir, con además temas que se prestaran más a ello y tal. Por ejemplo, cuando les toca a los chavales estudiar espacio, o sea, básicamente astronomía y todas esas cosas en física, se les dice, una de las cosas que vais a hacer es vosotros vais a aprender lo que os dé la gana. O sea, al principio del booklet, o sea, del cuaderno que tenían para astronomía y tal, era qué 3 cosas o qué 4 cosas, hay aquí un hueco para que pongas las cosas que cuando acabe este tema quieras saber sobre qué preguntas tienes de inicio, que quieres saber cuando acabe el tema. Y como había una serie de cosas que se las tenías que enseñar sí o sí, porque eran parte del temario y se las tenían que aprender y tal, había una parte al final que era, bueno, y ahora, estos 2 días o esto tal, estos sois vosotros, mirad las preguntas que teníais al principio que os habíais hecho respecto a tal, que queréis aprender y tal, y ala con ello, y a ver qué aprendéis, a ver qué me contáis y tal. Si tuviera que valorar, hombre, hay de todo, ¿no? O sea, luego al final, pues bueno, pues los hay que se le ocurran más, los hay que... Me di cuenta, o sea, hay una serie de patrones que observé. Los que mejor aprenden la parte reglada, o sea, los que mejores son con la parte reglada, esto te lo tienes que estudiar por pelotas, son los que mejor hacen la parte no reglada. Son los que mejor presentaciones te hacen, los que mejores trabajos te hacen, más profundos, más tal. Los que son más chapuzas con una cosa, lo son también con la no reglada y tal. En general, salvo excepciones, en general hay un patrón, y esto no es matemático, pero es claramente un patrón en eso. Y creo que lo son gracias a que emplean cosas, o sea, que emplean maneras de aproximar el trabajo y el aprendizaje que han adquirido del proceso reglado. Es decir, entonces básicamente lo que hacen es, vale, o sea, voy a emplear todo lo que he aprendido del proceso reglado y tal, cómo hacer un PowerPoint, cómo montar no sé qué, que eso lo aprenden. Cómo buscar cosas en Wikipedia, cómo tal, cómo no sé cuántos, cómo preparar una presentación bonita, cómo hablar cómo hablar en público, entonces esas cosas que estudian en el cole, o sea, eso lo saben hacer, eso no lo improvisan de repente. Han aprendido a hablar en público, han aprendido a preparar un PowerPoint, han aprendido a buscar en Wikipedia, han aprendido a tal, entonces han aprendido y bueno, pues se preparan ahí sus cosas y tal. Y los que son un poco más tal, o sea, si juntas a 4 que son de sobresaliente, te van a hacer la hostia. Y si juntas a 4, y eso por cierto lo hicieron también en Menesianos una vez, y los que mejor lo hizo fue tu grupo con Paco y con no sé qué, con Floren en séptimo de lo de cuéntame cosas sobre Australia o no sé qué movidas o tal, y se hizo igual, y seguro que aprendisteis mogollón de cosas sobre Australia, y sobre el plan Snowden de desvío de ríos, porque os dejó poner una pregunta en el examen a vosotros y no sé qué, y todo eso, o sea, eso se hace y tal. No veo tanta diferencia. Sinceramente, o sea, no veo. Es que eso ya, pero así no es. A priori van a. O sea, a lo mejor sí van a estar más. O sea, es que no veo mucha diferencia en los resultados. Vas a tener alumnos más motivados. Lo primero. Vas a tener alumnos más motivados y menos motivados igual. Vas a tener alumnos con más ganas de hacer cosas y menos igual. O no. Vas a tener. Espérate, no, la primera igual ya no. Igual, o sea, la primera igual ya no. La de desmotivados igual ya no. Sí, porque por lo que te digo, porque todos al principio están excitados, que yo no lo confundiría con motivados, todos están muy excitados con la idea. Esto mola, esto está muy guay, vamos a poder hacer lo que y puedo hablar de agujeros negros, sí, y puedo hablar que sí, coño, que lo que te dé la gana. Y esto es como, qué clase más entusiasta, esto es lo que quiero. No necesariamente, o sea, porque el hecho de que estén excitados o sobreexcitados pues si no quieren, no significa que vayan a decir qué tal. Entonces, sí, les hace mucha ilusión, los estimula, o sea, diríamos que están en un estado mental que aparentemente es muy favorable al aprendizaje y al tal, no sé cuántos, pero luego al final, pues ya te digo, o sea, cuando terminan y tal, como, porque esto, o sea, yo me cuestionaba como profesor,
esto solamente creo que solo ha sido mejor para ellos esta semana, porque claro, o sea, a efectos de disfrutar en el cole o de no aburrirse o de no pasarlo mal o de no lo que sea, pues supongo que se lo habrán pasado un poco mejor o habrán estado menos tal o yo qué sé. O sea, la verdad es que no lo sé, porque no lo sé. Pero a efectos de aprendizaje, de si han aprendido más o han aprendido mejor o tal. De lo que dices, ¿Estás? ¿Eh? Ah, que no oía nada. No, Digo, que te decía que, se había que a efectos de cortado. aprendizaje tal de... Lo que es, sí, no, eso, no me impresionó demasiado nada de lo que vi, en el sentido de que no me parece un cambio de paradigma. O sea, el decirles, no, elegid a ver, es que vosotros no, es qué la de qué queréis aprender, cómo lo queréis aprender, y luego me lo contáis. O sea, no... Ya viene, pero es decir, eso ya son. Les está dando una semana de margen. Es decir, los chicos ya vienen. El paradigma ya lo tienen. Pero aparte las metodologías, sí hay unas metodologías X que ya están, que son impepinablemente inmejorables y todo, y es la mejor manera de que la persona sea eso no feliz y existe. tal. No existe, no las hay. Vale, pues es decir, en la medida que se puedan mejorar, ahondar, tal, ver Claro, varias, eso es la docencia. Pues no, pero yo lo que veo es que es ahora mismo totalmente encorsetado. Hay una cosa y si eso está bien, No casualmente. es así. O sea, digamos Sí, que... sí, hay un tipo de Rubén, educación. o sea, decir, la Hay un educación tipo de educación. la educación no es una ciencia. Correcto. O sea, la Sí, sí, educación correcto. no es una ciencia, simplemente, ya está, ¿no? La educación es como, no sé cómo llamarlo, es como un arte, una tecnología, lo que quieras, no es una ciencia. Entonces, como no se sabe bien, o sea, como no hay, digamos, una fórmula matemática del aprendizaje óptimo, se prueban cosas. No, Y pero es que hay escuelas, y hay ahora se teorías, prueba y hay una a la vez. metodologías, y hay tal. No, es que no las Escúchame, y dejan. se prueban, Que no las dejan. cuando estudias, Rubén, y cuando Hay muy estudias, pocas. Rubén, y cuando estudias un máster de formación profesional, como he estudiado yo, estudias muchas distintas. Estudias metodologías distintas, aproximaciones distintas, teorías distintas, modelos distintos, estudias evidencias empíricas de diferentes fuentes que prueban cosas distintas y tal, que se han probado en aulas, que sean tal, porque es que a lo largo de muy poco tiempo, o sea, en colegios de sitios distintos del mundo se han probado muchas cosas distintas. O sea, ese modelo que me estabas describiendo tú. Yo es que no, es que para mí se prueba. Es que creo que es una realidad que es mucho más rica, más compleja y más tal que tu creencia, respecto a lo que es el sistema educativo y tal. El sistema educativo realmente es una cosa el que de verdad, forma más rica, el que verá que se prueban muchas más cosas, se intentan si muchas más probar, cosas. Si quieres probar muchas más transversalmente, cosas, déjame hablar, por favor, transversalmente, no solo de país en país, sino de colegio en colegio, incluso en el día a día del colegio. O sea, yo al cabo del año voy a probar muchas cosas distintas en el aula, y yo y todos los profesores vamos a probar muchas cosas distintas, muchas metodologías distintas, muchas aproximaciones distintas, mucho tal, mucho cual. Y el tema es que lo que vas viendo es que funciona mejor y que no, y vas cogiendo como herramientas y experiencia docente, y te dejas guiar por mentores y por tal, que te explican esto funciona así, esto puede funcionar así, esto hay cuidado con esto si empleas esto porque tiene este problema, esta ventaja. O sea, no, bajo el mismo marco. Digamos que es un sector más, te diría que es un sector como más dinámico, más vivo, más orgánico, con más tal de lo que me estás planteando. Si tú quieres un sistema vivo y orgánico y complejo y con todo tipo de cosas probándose bien, suéltalo, ya verás. ¿Cómo? ¿Pero cómo que si tú quieres un sistema complejo, sí, fuera, no publica, nada, lo que salga. Y a ver si tienes un sistema rico, complejo, variado, con todo tipo de cambios de horarios, de sistemas, de metodologías y de todo, porque muchas cosas no se dejan probar. Si se prueban es bajo un marco muy concreto y cosas de este tipo por ley. Entonces, si no hay ese tipo de legislación, no hay nada de eso, ahí sí que se prueban todo tipo de cosas en todo momento, de mil formas, de mil maneras, con profesores, sin profesores, en tu casa, en Burgos, uno por aquí, el 25% por allá, el 12% por aquí, o sea, todo tipo de variedades, que ahora no está ocurriendo, porque no dejan que ocurra. Entonces sí hay alguna cosa, una aproximación un poquito más, no está con la regla a lo mejor el profesor y tal, pero no se está, vamos, todo bajo un marco muy concreto, con lo cual ya estás haciendo eso mucho más rígido, más rico, menos rico, con menos innovación y menos posibilidades y, por supuesto, mucho más caro. Un libro de texto de 100 hojas con 4 dibujos, 200 euros. Esa visión que tienes, esa idea que tienes, ¿cómo se ha formado? O sea, ¿de dónde viene?
Pues mira, te lo cuento. Yo era el típico socialista, ¿Cómo, y perdona? yo era el típico socialista y demás, así, los ricos malos y cosas así. Y ¿Pero eso cuándo, perdona? ¿Por qué? eso fue, ocurrió el 11S y al poquito del 11S, además mira que estaban Bush y Aznar, y al poquito del 11S empezó el run de ir a por Irak o Afganistán, ya no me acuerdo cuál era, el que desembocó en la guerra, pero no me acuerdo. Al poquito del 11S se empezó a hablar de guerra. De la de Irak. Y fíjate, La ocupación de era Irak, ¿no? Afganistán, la Sí, intervención en Afganistán e Irak, la guerra de Irak. la segunda. Y fíjate que estaban Bush, Aznar, que era como para alguien de izquierdas como era yo, eran el mal. Y no sé por qué, ya te digo, esto sí que no te sé decir. En vez de estar totalmente en contra de que malos son tal, dije, uy, aquí algo no encaja. No, es lo que pensé. Dije, aquí algo no encaja. Y además, como no tenía ni idea, ni era yo muy seguidor de políticas ni nada, me puse a investigar en general y me daba igual meterme en el país que en el mundo, porque para mí eran lo mismo, no sabía de nada. Y ahí, a partir de ahí, de investigar, fui viendo así cosas así liberales y tal, y de ahí empezó. Y de ahí sigue. Pero ¿y eso qué tiene que ver con el sistema de educación y con la idea que tienes del sistema Porque de los educación? liberales no defienden, porque los liberales defienden No me has el entendido. dinero O público. sea, que decir, que de dónde te viene, o sea, esta idea que tienes de cómo es el sistema de educación, o sea, ¿esa de dónde te viene? O sea, tú tienes un cierto conocimiento de cómo es el sistema de educación. Pues porque es así, es decir, el sistema es público y obligatorio. No, es decir, no es una interpretación. Es público y obligatorio. Ni más. O sea, a ver, mi pregunta sería, ¿pero has estado en aulas? ¿Has visto Sí, claro. cómo los Estoy niños estudian, contigo. aprenden en diferentes Contigo, está aulas, en contigo. diferentes tipos de colegio? De momento No es, sé, es que de has momento leído es, cosas, has leído sobre pedagogía, has leído sobre tal. de momento es, ya está el concepto colegio instalado de inicio. Es como, ¿por qué? Uh-huh. Pues Ya has ido porque más es allá. obligatorio. Ya has Porque ido más ya no allá te digo, insisto, de entender, de entender qué es el colegio, la institución del colegio, pero cómo esto ya no es una funciona, cosa, cómo... O da igual, si esa sea, es la la has buena, es la estudiado, que, si esa es la buena, es la que se terminará quedando. O sea, si el problema no es que, pero la conoces. bueno, lo Tienes un conozco conocimiento como, profundo de la institución. bueno, como alumno, Vale. es decir, no, mira, pero es que, Como alumno de es que hace, como alumno de si es que hace, como pero alumno de hace pero 25 años que hay de un cosas, colegio. es que muchas decisiones son políticas, no son no es desde el magisterio de educación, desde el conocimiento sobre la educación, que son políticas. Y los políticos no toman Sí, educación desde el magisterio de educación. Yo tengo una completamente de visión de los acuerdo. Pero yo lo que te políticos. preguntaba es, es qué visión tenías de la realidad de la institución con todas sus complejidades y con todos los condicionantes políticos, organizativos y tal. Vale, ya está. Bueno, yo tengo, bueno, es decir, yo, y también por amigos profesores, como a lo mejor tú o Alejandro de Villalba o cosas así, pues No, como amigo me profesor por mí cuentan. no, porque yo no te he hablado, yo creo que no te he hablado O me hago nada cuentas de prácticamente cómo de... vais haciendo las clases y todo eso. Pero ya te digo, es como, de momento ya el marco es el del colegio, con todos ahí divididos por años en unas clases. Como me da igual todo lo que se quiera profundizar desde ese marco, es por qué tiene que ser solo Te desde da ese marco. igual todo lo que se No es que quiera me da igual, profundizar desde no es ese que me da marco. igual, me refiero, por mucho que se profundice desde ese marco, no vas a poder profundizar en todo lo que se puede profundizar porque ya te vas poniendo límites de inicio. Eso es verdad. ¿Por qué esos límites? Insisto, ¿Por esto qué ya no esos es límites? tanto. ¿Por qué esos límites? Por lo que te he dicho. Porque así el Estado lo tiene bien controlado. De hecho, esto empezó además de cuando no había profesores en tiempo, que no quedaba más remedio que los niños tuvieran que estar muchos con uno. Así un poco al principio, y esto es más iniciativa privada de inicio. Pero, y como no había suficientes profesores, se ponía más con uno. Pero es que eso ya no es así. De hecho, hay muchos profesores a los que no les dejan ser lo que más licencian y tal. Por ejemplo, Alejandro no puede, el hombre, hacer todo lo que quisiera porque no, ni es funcionario ni nada por el estilo. Entonces, ya hay mucha gente que es muy buenos, que quieren ser profesores y no están pudiendo. Es como, ya puestos, ¿por qué? Es decir, ¿por qué no se les deja? ¿Por qué tiene que haber unos clavos? Como también eso también tienen ahí sus sindicatos y sus cosas, no dejan entrar a demasiados, a competir y demás. Por eso te digo que son cosas políticas que da igual lo que se sepa desde el magisterio de no sé qué y se haya profundizado en la vida, que hay cosas que no se pueden implementar. Porque no se puede. Y si se implementan es en plan cutre, en plan de estos, los que saben de esto a lo mejor no lo habrían hecho así, lo habrían hecho de otra manera, pero ya es que como le está poniendo los límites, ya pues se tienen que adaptar a esos límites. Y todo ya no es exactamente lo que es. Y dicho, y por no para que no diga que todo es malo, no digo tanto que sea todo malo. ¿Tú no dirías que los que saben de esto se dedican a esto?
Lo que digo es que los que saben de esto, el que crea que se sale, o sea, que va a hacer algo que no le deja la ley, no lo va a poder hacer. Entonces, da igual. O sea, no va a poder hacerlo. Y insisto, ya no es que todo es malo, intrínsecamente malo de educación pública, no se enseña ni una sola palabra buena. No digo eso. Digo que las cosas buenas se terminarían quedando, las cosas que funcionan y se terminarían quedando. El problema es que las que no, pues cuestan más salir. Ya te digo, hay muchas que no una vez más, y las que no sería lento. Y las que no una vez más. Y las que no una vez más. Ya te digo, no sé si están, pero los afluentes del Guadalquivir por la derecha, para uno que no quiera saber nada de física, todo. No sé si se da mucho o no para el que quiera hacer letras antes. Pero vamos, pero incluso para mí, planos inclinados, eso traje cuando no aprender 80.000 cosas que no sabes si vas a usar y tal, son en donde yo tengo dudas. Pero ya te digo, no es tal, porque yo no soy ni piloto mucho de esto, ni tal. Son simplemente dudas que tengo, de que ya no es tanto si privado o público, sino incluso de la propia enseñanza. O sea, lo público hace que no se permitan muchas otras cosas. Pero, decir, yo no entiendo, entonces lo que abro son posibilidades a analizar y estudiar. Que muchas cosas, y este es el tema, pero hay muchas en la vida, de cuidado, también pone un poco eso de las creencias a priori. O sea, ¿te ha dado por hacerlo? En este caso concreto, no. O sea, qué decir, por una de las cosas que quería, por las que perdona que te pregunte, ¿cómo es que tienes unas convicciones o unas creencias tan fuertes sobre algo que tampoco me dices, esto concretamente tampoco te creas que me lo he estudiado tanto? No, tengo unas... De la institución de la enseñanza. Lo que no me he estudiado tanto es cómo hacerlo verdaderamente bien, cómo puede aprender un niño verdaderamente bien. No he hecho una investigación clarísima, pero sí me surgen dudas que veo que respecto a mí de toda mi vida, de ahora y de cuando era niño, y de cosas que veo es como, pues a mí esto me creo que da para mucho juego, de cambio y de modificación, para mucho. Y sobre todo, si un tío llega, hola, soy el ministro de Educación, esto es así, que acierte, pero mucho más que mate el tonto, como, pero si no se sabe, ¿qué vas a venir tú a poner una y a pretender acertar? No. Y además ya te digo, y por temas estandarizados. ¿Sabes que consultan en general suelen consultar con sí, consulta, pero la decisión es política. No, y cuando consultan con los economistas, la decisión es política, ¿no? Pues sí, para ver, lo veo más como, por lo menos no cometer fallos y que se vean, es decir, no hacer algo que estos señores nos dicen que si hacen esto pasa esta cosa mala y se va a ver, lo veo más que lo hagan por ahí que por, vamos a ver el bien de las personas. Entonces, es más, dime qué hay, vale, y ya veré yo lo que hago con ello, que me interesa a mí, para aprovecharlo, es como yo lo veo. Con lo cual, pueden ser muy informadas. Pero es como en la OMS, a mí la OMS no me gusta. Pero la OMS, claro que tiene gente buena, gente que pilota muchísimo de sanidad y de todo tipo de cosas, pero, lo cual no quiere decir, de hecho, muchos que dicen, oye, que es que nos preguntan, nos consultan y luego hacen lo que quieren. Y pues ese tipo de cosas. Es decir, el que toma la decisión en último término se debe a mucha gente y a intereses y cosas así. Entonces, sí, se informan para ver luego ellos cómo trabajan. Oye, a veces que incluso coincide que el bien para ellos es para nosotros. Y ahí es cuando salen las buenas políticas. Pero claro, estás supeditado a eso. Por supuesto, esto que digo la innovación lo digo para cualquier otra cosa, porque el problema es lo mismo. O sea, la falta de innovación, cuando solo es uno y que además lo puede hacer mal y además no tiene que estar mirando una hoja de contabilidad por si se arruinan y tienen bancarrota, eso lo pone muy difícil todo. Entonces, vale para eso y vale para cualquier cosa. Y sí, no sé si he respondido a lo que me has preguntado, para que lo pienses. Sí, más o menos. Sí, no, y no sé, yo no sé cuál es la metodología. Si supiera la metodología, no es, claro, este ejercicio no sería más, mira, yo ya lo he hecho y esto no. De hecho, cualquier cosa de las que estaba comentando son, es decir, pensadas en un rato. Pero esa es la clave. Yo te diría que si realmente te preocupa, si es un tema que de verdad te preocupa, puedes investígalo en profundidad. Investígalo en profundidad. Sí, es que, bueno, no te quedes con una, ¿sabes? Pues eso, o sea, no te quedes. Si te interesa otro, si te interesa otro, tampoco pierdas demasiado tiempo. Tampoco pierdas demasiado tiempo con esto, ¿sabes? O sea, decir, tampoco te amargues mucho con esto, o le des muchas vueltas a esto o tal. O sea, si de verdad es una cosa que te preocupa de verdad
el sistema de educación, la institución, tal, esto, yo te invitaría a que lo, bueno, lo me intentaras preocupa conocer más en el sistema. profundidad. Vale, bueno, a mí me preocupa más, me O sea, preocupa porque más. yo no lo conozco en profundidad, o sea, yo no me atrevería, o sea, no sería tan osado a la hora de afirmar cosas de manera tan rotunda, a no ser que esté cabreado o tenga un mal día, pero, o sea, yo conozco bastante del sistema educativo, creo humildemente que bastante más que tú, y no me atrevería a ser tan categórico, estando de acuerdo contigo, Pero te vuelvo a decir lo mismo. en muchas de Si las lo que cosas, hay es, en lo de si que lo que hay es lo en lo de bueno, que la organización por años y por cursos y por tal, y lo de mucha gente en un aula con una sola persona responde a necesidades logísticas, puramente logísticas, no educacionales, eso es obvio. La necesidad de normar, de reglar, de estandarizar y todo eso responde a necesidades logísticas, organizativas, políticas, digamos, efectivamente, tal cual. Pero es que yo diría que es una institución intrínsecamente política. O sea, decir, es en esencia, ¿no? desafortunadamente. No es intrínseca. No es por qué. Porque está politizada, no porque tenga que serlo por narices. La alimentación creo que es la política alimentación. creo que es política en el sentido de qué es la política y qué problemas se supone que tiene que resolver la política. Bueno, pues ese es un pilar, ¿no? O sea, es decir, la política, digamos, que es la ciencia que estudia con las relaciones, o sea, cómo conviven las personas, ¿no? Los ciudadanos, ¿no? Organizados en una estructura pues, que sea un Estado, un gobierno, un tal, no sé cuántos, ¿no? La política la política implica Estados, implica gobiernos. No, ya estás adelantado. ¿Cómo? Que ahí ya estás adelantado. Ya has dado por hecho el Estado y los gobiernos. Cuidado, ya claro, sí, hombre, si no eres anarquista, quiero decir. Si no exactamente, anarquista. Claro. ¿Eres anarquista? Sí. Ah, vale. Pero vamos, aunque no lo fuera, me refiero, que es el debate previo. O sea, que como cuidado, porque ya el Estado es otra cosa que se da y el poder político, ahora en forma de Estado moderno actual, es otra cosa que se da. Te tengo que decir también que es muy difícil intentar estudiar la institución de lo que es el colegio o la educación o lo que sea como institución. Es muy difícil intentar profundizar en eso si empiezas desde el anarquismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues esto no empieza la institución de la educación. Que si partes de ahí, partes de otro planeta. Es que si quieres entender la institución de la educación, tienes que intentar entender lo que hay. La educación parte de una sociedad libre, no es una iniciativa pública. Pero digo que estás empezando al revés. O sea, estás como, quiero estudiar esto y voy a empezar por allí. Es como... No, a ver, es que aquí, de lo que estamos hablando hay dos cosas. Que es cómo se debe enseñar, y por un lado, y otra, bajo qué sistema, lo que sea, político, si lo queremos llamar, se tiene que desarrollar esa educación. Pero escúchame, pero cómo se debe enseñar no es un a priori. Cómo se debe enseñar es tú estudias la institución, cómo funciona, qué funciones desempeña, qué fines persigue, esa clase de cosas, y a partir de ahí es donde nace tal. Entonces, en ese sentido, el político es un contexto y lo de cómo estudiar o cómo enseñar o cómo tal tendría que ser una conclusión de la dinámica del proceso de la función y de tal, ¿no? O sea, ¿cómo se enseña entiendo que no se puede anteponer, que tú no puedes llegar ahí y decir habría que aprender así. Y partiendo de la base de que habría que aprender así, vamos a organizar todo el... Eso es lo que se hace. Claro, pero es que se ha hecho. Habría que aprender así, no tiene sentido como tesis sin un contexto. O sea, habría que aprender así dónde. Por eso, habría que aprender así dónde, cuándo, cómo. Efectivamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Estas cosas hay que mirar. ¿Cómo se hizo en la historia esto de educar? Y no apareció un Estado y dijo así, el ministro de Educación, no. Eso surge evolutivamente, como lo del dinero que hablamos. Surge evolutivamente, unos prueban unos tal, se va viendo que funciona, pero ni siquiera muchas veces ni con intención de tal cosa como el sistema educativo. Eso es un invento moderno. Es decir, ahí la gente era como... pues una época, supervivencia o un poquito más o tal, entonces se va viendo incluso que funciona el hecho de aprender, aparte de que se puede, y esto, y conocerse los frutos, los que envenenan, cosas, entonces eso poco a poco va surgiendo, no es a dedazo, no es llega uno y te dice cómo esas cosas se ven, y en muchos sitios se ven cosas distintas y tal,
y se va viendo. En ningún momento, y eso nace en anarquía. No llego, ya te digo, no salió el ministro de Educación. En anarquía, por lo menos, si había algo de poder político, no había tal cosa como sistema educativo. O sea, controlarían 3 tonterías. Y no es lo actual. Entonces... ¿Dónde nace lo actual? Ya te digo, sobre todo lo actual, siglo XIX, Alemania, si no recuerdo mal. Y no, emparejo también con Estados Unidos. Eso no te puedo decir datos exactos ni nada por el estilo. De esto habla, para los libritos, John Taylor Gatto habla muy bien de estas cosas, que es un autor americano. Vamos, estas cosas que esto, pero además que como el Bismarck, no sé, era Bismarck o el otro, además decía muchas cosas, de eso, del tema de seguridad social, de la, ¿cómo se dice esto? De las pensiones y demás. Te lo decía, dice, esto lo hemos puesto, esto es para sacar dinero. Y ya está. Y con eso y el tío lo dice en muchas cosas. Bueno, y muchos políticos, algunos que salen de la mano de vez en cuando, reconocen esas cosas. Es decir, en la educación moderna, siglo XIX, tal y como la conocemos. A dedazo, así, ¡pum! ¿Dirías que la educación moderna del siglo XXI, la de ahora, tiene mucho que ver con la del siglo XIX? Cuando se instauró este modelo de los colegios sí, tiene el mismo problema, que solo se deja una cosa, no sé exactamente cómo empezó, hasta dónde estaba la ley, ¿no? Y según qué país, pero vuelve a tener el mismo problema, hay una, y de una manera muy concreta y cerrada. A lo mejor ya tiene un porcentaje de dejan hacer y probar alguna cosita y tal, pero muy rígido todo, muy rígido. Es como que no, pero ¿quién eres tú? Pues ¿quién eres tú? Vamos a ver, para decir nada, tú que eres el más listo, ya tienes la fórmula para todo el mundo. Es decir, el problema de base, el pecado original, tiene exactamente el mismo. Se decide centralmente una cosa muy concreta, no por los niños, o de luego no al 100%, y ya está. Y ese problema sigue existiendo y es el mismo del siglo XIX. ¿Que se haya modificado un poco y ahora sea mejor? Pues no me cabe duda, y es muy posible. Pero igual, y habrá profesores cojonudos y muchas cosas muy buenas, pero que no van a brillar como deberían. Y sobre todo, insisto, si esa es la mejor forma, es la que terminará quedando, pero sin que tengas que obligar a nadie a que se quede esa. Ya, tío, tengo mis dudas al respecto de eso, pero eso ya sería otro debate. Pero se terminaría quedando. Las cosas que funcionan, a los niños no les gusta llevar a la gente no les gusta llevar a sus niños donde no. Y por supuesto, ya insisto, y eso sobre todo, muchísimo más barato sería en cualquier caso. Y si 200, es que además que pactan con las editoriales, cierran precios y como no se puede ir a otro lado, un libro de 100 páginas, 200 euros. Yo, hay una de fotos ahí que no. Por ejemplo, esas cosas que me cuentas me parecen muy anecdóticas, ¿sabes? No... ¿Anecdóticas? 200 euros, ¿cómo que anecdótico? Es anecdótico en el sentido, Rubén, es anecdótico en el sentido que, por ejemplo, aquí, decir, es que lo de los libros y todo eso y tal, los niños no pagan por los niños no pagan por... Rubén, los niños no pagan por los libros. Entonces, que yo recuerde. Será allí, aquí sí, vamos. Claro. Bueno, que los padres y los míos pagan una cantidad de dinero y les dan de todo. Y por supuesto, quitar el dinero a uno. Digamos que en los colegios privados sí pagan por los libros, pero en los colegios públicos no pagan por los libros. O sea, no... Bueno, quiero decir, ya pagan. Paga el resto, exacto. Exactamente. Claro. Es que igual de mal. O sea, me es igual que me es lo mismo. El caso es que el dinero va a alguien que en condiciones normales no lo recibiría. ¿Qué son condiciones normales? Pues las que te digo, sin coacción. No lo recibiría. Nadie paga por un libro de texto de 100 páginas, 200 euros, cuando tienes exactamente esa información gratis. Y ya reunida, recogida, no, que decir, con ebook, el cambio climático, y libros de papel, como pues por lo menos no os contradigáis, que decir, hazlo en ebook, y que les cueste en vez de 200, que cueste 15. Es que con una tablet y el ebook es que vale salir muchísimo más barato. ¿Sabes que nosotros no usábamos libros? Yo no he usado libros de texto. Los 2 años que he estado trabajando no... bueno, ahí ya, tío, no lo sé. Aquí los tenían, los pagaban, los tal. Creo que utilicé alguna vez, puntualmente lo usaba para alguna cosa y tal y todo esto, pero en general no eran, digamos, una herramienta de trabajo fundamental en mis clases. Y me parece bien. Y me atrevería a decir que en general, de la mayor parte de los profesores, el libro no era una pieza fundamental de... Para que veas. En ese sentido, los niños pueden prescindir de ese libro y tal. O sea que
que tampoco es tan dramático como pinta. No, Que pero es que no, les no, obligan a sí, pero pagar ya está 200 pagado. euros. Bueno, además, Ya está, ya creo está que muchos, pagado. por lo menos aquí, tendré que ver Ya si está, hay acceso, ya está evidentemente, pagado. a libros de texto, o sea, si es una industria, si es un negocio, si es un tal, que sinceramente creo, los que he visto, con los que trabajamos tal, creo que tienen muy buena calidad. O sea, creo que es algo que yo no, o sea, que es un producto que está, quiero decir, que está bien hecho, quiero decir, Y que no usáis. y Y tal, que no en usáis, general, pero o ya sea, los está libros de pagado. texto. Y luego ya podemos entrar a hablar del precio. Es como, podemos entrar también a hablar del precio del colegio. La razón por la que pagan el dineral que están pagando por los colegios privados aquí no es por esos libros de texto que tienen. Que seguramente sean los mismos pero que no, tengan en un pero sí, colegio, igual sí que es tengan en un colegio por público intervención gratis. estatal. Pero igual sí es por O pagados intervención por otros. estatal. O sea, la razón por la que Pero sí, paga pero sí puede ser por intervención estatal. ¿Por qué te crees que Harvard vale lo que vale y cada vez vale más? Pues porque lo que hablamos el otro día. Hay una Sí, observación, deja créditos, créditos, Rubén, gratis. una curiosidad respecto a eso. Aquí las dos universidades top más top de todos los topes, ¿cuáles son? Aquí en Reino Unido, digo. A ver. Son Oxford y Cambridge. ¿no? Sí, Cambridge me venía, el otro no me acordaba. Sí, sí. Son Oxford y Cambridge. Y luego si quieres ya Edimburgo, alguna de esas y tal. Bueno, todas las universidades de aquí, top, super top, de todo lo top, son públicas. O sea, es decir, Oxford y Cambridge son universidades públicas. Entonces, a un alumno no le cuesta una libra más matricularse en Oxford o en Cambridge que en cualquier otra universidad pública del Reino Unido. Entonces, todo ese modelo de inflación que rige en Estados Unidos, de créditos universitarios para estudiar en universidades top estadounidenses, que es así, que son privadas y son muy caras y tal, ese aquí no rige. Vale, allí entonces sí rige, es muy difícil, te lo digo mismo, ahí rige por problemas. Es muy difícil generalizar y denunciar las maldades o las perversiones de un sistema, claro, de un sistema educativo que te obliga a pagar 200 euros por un libro de texto que podrías adquirir por no sé cuánto y tal. Es como, son elecciones de la gente que no son tan, que no, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no están tan obligadas a tan tal, porque es como... Que sí están obligadas. A ver, Ángel, vamos a ver, por partes. En Estados Unidos el problema es estatal, porque deja créditos a 2 pesetas, si no puedes pagar te los perdonan, pero ya Harvard ya tiene el dinero. Y si puedes seguir inflando y aquí que cobran, ahí volvemos al mismo problema estatal. Lo mismo que el resto de las universidades. Ahí tiene el problema estatal de siempre, el mismo que he estado contando todo este rato atrás. No dejan y no dejan. Me da igual que sea... ¿Pero no dejan qué? No dejan. No dejan, pues lo te digo, tiene que ser como dicen ellos, con los temarios que dicen ellos, de una manera que dicen ellos. En la universidad no. En la educación secundaria sí, la educación superior no está arreglada. Oxford es completa... Bueno, las universidades en general... aunque sean públicas, Oxford y Cambridge son completamente soberanas pues que la suelte, de sus contenidos, si de no su va a hacer nada, de su todo. Si no hace nada dentro, son públicas en el sentido de que están financiadas con fondos públicos, pues ya está, pero son ya independientes, son independientes en el sentido que son soberanas. O sea, ahí no existe, tú no tienes que financiar nada. Rubén, el que quiere ir, que vaya. Escúchame, Rubén, no existe que ningún organismo, no existe ningún organismo gubernamental que regule los contenidos, las asignaturas, las carreras que ofrecen, nada. O sea, es una institución independiente. Da igual, bueno, pues ya te digo, si eso es lo bueno que tiene que ser, se quedarían en cualquier caso. Hombre, ahí siguen después de no sé cuántos siglos. O sea, pero bueno, pero que no son lo mismo, que Harvard, y Harvard también sigue ahí. Entonces, a lo mejor si no las financias, cambia. Pero es decir, si son tan buenas, se quedarían. Si el Estado pues ahí están. No tiene que estar ahí financiando. No, pues ahí están, que son las mejores del mundo. ¿Y por qué le financia? ¿Por qué le financia? ¿Que por qué las financian? Pues porque ofrecerán algo que la gente considera valioso, ¿no? Ofrecerán nada, ya será amiguismo y cosas por el estilo. No es porque ofrecen algo que la gente considera valioso. No. Yo no, es que esa es otra, es una visión que yo tengo. Entonces, ¿por qué la gente paga tanto dinero por estudiar en Oxford y en Cambridge? O sea, perdón, en Oxford. No, o sea, mal. ¿Por qué paga tanto dinero por estudiar en Harvard o en Yale? Bueno, pregúnteselo yo, pues será por lo que hablamos el otro día. Es decir, sin esto no voy a otro lado. O creo que no voy a ir a otro lado. ¿Y eso no es valioso? ¿La libertad no es valiosa? Eso es tremendamente limitante. Ofrece libertad. Limitante. Ofrece libertad. Me refiero a esto. Yo estoy deseando a ver si empieza a sacar y les dejan Google y tal que tenían previsto enseñar ellos. No, si están enseñando ya. Pues igual, o sea, tú puedes estudiar ahora mismo, si quieres, tú puedes estudiar un máster de Google o de Yahoo o de tal. Sí, pues esas cosas están bien. Como dice, claro, pues deja esto, que sea todo así. Que no veo que no creo que lo hagan por nuestro bien, Ángel, ni en eso ni en ninguna otra cosa. O sea, por resumir todo lo que del Estado, decir, no, un poquito bien así, como decías tú lo otro, no, se quitaba el patrono porque es mejor. No se quita el patrono, es mejor. Se quita el patrono para poder inflar y hacer ellos con el dinero que sale de narices que en principio eran en las guerras. Maravilloso.
Entonces, no creo que lo hagan por nuestro bien y lo hacen por su bien, como siempre han hecho todo, y es que te vas mirando ahí y estudiando cómo son las cosas y mirándolas, y es que van haciendo todo así. Es Pues, que veo, a o sea, veces, veo, a veces me que da- se tienen que no se columpian porque se nota demasiado. Todo veo, esto, es decir, es que sí, que veo, metan dinero. detecto como una especie de discurso un poco conspiranoico en el sentido, ellos hacen, ellos Sí, de controlan, hecho, sí, ellos claro, sí, tal, las personas que y en cada momento forman el Estado. Es decir, cuando las conspiraciones hay que buscarla en reptilianos ni en cosas así por el estilo. Es decir, siempre ha estado desde la existencia del poder político. No hay más comprobados. Hay que decir, y es evidente, pero la hemos comprado claramente. O sea, sí. pero es a Si lo que quieres voy, es llamarlo decir, conspiranoico, al final si no, quieres no te llamarlo dan, conspiranoico, sí, nadie, claro. nadie te pones a decir, es que tú eliges y tú votas. Entonces, Que no, las tú eliges, conspiraciones no, son ¿qué es relativas, ¿no? eso? O Tú sea, votas, porque que tú con un voto eliges, venga, por favor. bueno, con un Que no voto, eliges el cuerpo de gobierno, absolutamente el nada, gobierno que no, está ahí, o sea, ha sido no. con votos. O sea, ¿no? Sí, ¿y qué? ¿Y Claro, pues qué? entonces, No, quiero decir que si el gobierno no que hace, no. no convence por lo menos a la gente, no persuade a la gente En de que las lo que está haciendo es lo que les 37.400 conviene, cosas que hace, si a mí no me convencen el 40%, ¿qué? Con bueno, pues 60 al tienes el voto. mejor Y el gobierno posible. 40% Pues tienes el mejor gobierno posible. hay que decir, no. Primero, una cosa, para mí el mejor gobierno es el que no existe. O sea, y eso ya no lo tengo. Y no, el mejor gobierno posible, ni siquiera. O sea, ni siquiera la gente, hay que decir, a muchos le parecerá Reagan fantástico y otro basura. Entonces, ¿es el mejor gobierno posible? Pues según a quien le preguntes. Que no quiere decir que sea Eso bueno. No no estoy es diciendo que sea evidente. bueno, digo que es el mejor posible, puede ser malo. O Ni sea, pero, siquiera se pero tú al puede, final, tú al final es el votas. que hay, es el Tú que al hay, final votas, punto. pero tú al final votas, ¿no? Bueno, si Es no el que quieres hay, no votas, punto. pero De tienes la hecho, posibilidad de votar. sí, hago la incoherencia de votar. ¿Eh? No consigo que hago la No, incoherencia de a mí no votar. me parece incoherente en absoluto. Tú velas por tus Hombre, no, es intereses que y decir, entiendo que velas mejor por tus intereses es votando que sin decir, votar, ¿no? considero que votar es arrogarse el derecho de influir en la vida de los demás y no tengo ese derecho. Entonces, pero voto. Y encima no creo, no Sí existe. lo tienes, ¿eh? Sí lo No tienes. lo Otra cosa tengo, es que no quieras ejercerlo. Pero sí lo es que tienes. decir, es desafortunadamente. No, o sea, no, claro, es decir, votar existe por algo. Algo en lo que no creo. Entonces, ya el hecho de votar ya consume dinero, recursos y de todo. El día entero ahí haciendo papanatas. Entonces, eso, Estados Unidos sí, en todos está ahí, dando por el saco. Es decir, en unos de una manera, en otros de otra, no se puede generalizar que en todos tengan las mismas legislaciones, no, pero en todos hay y en todos molesta. ¿En todos hay qué, perdona? En todos los países es elegir, algunos más, algunos menos, pero en todos los países está ahí metido. No se puede generalizar ¿Pero está metido el qué? el Estado. Sí, el sistema universitario americano no es el inglés, pero en los dos está haciendo sus maldades correspondientes distintas, sí, pero haciéndolas. Entonces, bueno, pues ahí habrá que puntualizar cada vez que se habla de un país qué ocurre en ese país en concreto. Como lo de los libros, no en todos los libros está, en España sí, no, a lo mejor no en todos los países, y cada uno tendrá sus cosas, pero en todos está, y en todos hace algo. Y eso es en lo que yo no creo. Y luego otra cosa, ese es el sistema bajo el que se debería desarrollar, en mi opinión, la educación. Y luego otra cosa es, vale, ya de eso, ¿cuál es la mejor educación? Más allá de historias. ¿Qué se debería enseñar a los niños? ¿Cómo? ¿De qué manera que es mejor que aprendan? O dejar hacer o tal, y cosas por el estilo. De hecho, la palabra educar viene de educar en latín, que lo que dice es, ¿cómo lo explicaba? Hace una analogía con la jardinería, es decir, el jardinero no hace que las plantas crezcan, crea así un poco así, lo justo para que las plantas crezcan, pero son ellas en último término los que crecen, tal y cual. Entonces, por eso es un poco, que con mucho ayuda a que ni siquiera guiar, ¿no? A que el chaval, o sea, todo es muy, muy, muy sutil. No de esto, y mañana a tal hora esto. El jardinero posibilita las condiciones o facilita las condiciones de que la planta pueda crecer en el entorno en el que nace. El jardín en el que está, ¿no? O sea, el jardín, él pone ¿no? una semilla y hace lo justo para que la semilla ella sola haga su trabajo. Haga su trabajo en el entorno en el que está. Sí, donde la hayan puesto. Es decir, Claro. que la misma semilla, si la plantas en una roca o si la plantas en un terreno fértil. Bueno, en una planta de roca, claro, te refiero, en un sitio que decir. Entonces, lo que quiere hacer la habrá jardineros analogía, muy buenos que sean capaces de hacer crecer semillas en rocas. Bueno, no sé. Lo que Pero quiere decir la seguramente, analogía. espera, voy a seguir la analogía para explicarte por dónde voy. No, pues ya estás matizándola. La analogía lo que viene a decir que es mucho más cutre, por así decir, es que decir, a los niños lo justo y dejar hacer a ellos lo máximo. No tanto. Pero es que es exactamente el paradigma que me han enseñado a mí en. Pero es que es exactamente el paradigma que me han enseñado a mí en docencia.
O sea, ellos lo máximo, yo lo mínimo. Bueno, o sea, ya de ya, medio, no, ya, o sea, es un poco siempre digamos que el... no, pero ya, es que ya viene todo muy digamos, condicionado. espera. Que ya viene todo muy condicionado. Digamos como el centro gravitacional de la clase, de la dinámica de la clase, era qué están haciendo ellos. Eso era la clave, siempre se construía. En clase sobre qué están haciendo ellos. Pero ya todo muy condicionado. En unas horas, en un sitio, a unas horas, con unas materias que ya les hemos dicho nosotros. Y a unas edades y una manera y es a lo que iba con lo de la metáfora del jardinero. Por eso te digo que la metáfora es mucho más simple que todo eso, no matizarla porque no está matizada. Está así puesta como diciendo lo justo y necesario. Puso el ejemplo jardinero, a lo mejor no es lo mejor. Lo que quería decir es... Pero voy a decir de otra manera. ¿Qué es lo mejor para ellos? O sea, ¿qué es lo mejor para los chavales? Dependerá de dónde estén. O sea, dependerá del estado en el que nazcan, del país en el que vivan, de los vecinos que tengan y de tal. Entonces, el colegio como institución, para ofrecerles un tal, le tendrá que ofrecer algo que esté lo mejor adaptado posible a donde están. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque si yo les enseño, escúchame, si yo les enseño a ser anarquistas y viven en una democracia... Eso no te lo va a enseñar el Estado, por cierto. Es que el tema es que no ese es el debate. Claro, pues no cambiamos nada nunca, seguimos igual, se acaba la conversación. Hombre, no seguimos igual porque es a lo que voy. Porque el tema es, no, es como... la educación no es igual que cuando Bismarck. Y si lo mejor para los niños, y si te digo, y si lo mejor para los niños es que no haya estado, ¿qué? Eso ni se va a contemplar ni se va a barajar. Claro, pero eso no. Pero eso en el colegio, no, ya de inicio mejor. Pero eso no me corresponde a mí enseñarse en el colegio. En el colegio, los que estudian políticas, por cierto, me gustaría, de verdad que me gustaría que hubieras estado en mi colegio sí se da políticas. O sea, es una asignatura que en España no existe, pero aquí sí. Existe, o sea, los niños estudian políticas en el colegio antes de entrar en la universidad. Hay un departamento de políticas, igual que lo hay de matemáticas y de física en el colegio, y se estudia políticas. Me habría gustado que estuvieras presente, porque yo, sabes que durante el primer año en el periodo de formación tuve la oportunidad de, yo podía observar como parte de mi proceso de tal, yo podía observar, tomar notas y tal, y todo esto, iba con objetivos de, a ver, en esta clase voy a ver tal, voy a ver no sé cuántos, y tuve la oportunidad de estar en clases de políticas, me habría gustado que cualquier español de alrededor de 40 años que estudió en un colegio español viera lo que es una clase de políticas de este colegio, por lo menos de este colegio, claro, no sé cómo será en otros y tal. Claro que estudian anarquismo. Claro que, o sea, todas estas ideas que no, porque claro que aparecen, claro que se cuestionan, claro que se discuten, claro que en el libro del Jimmy se hablaba de anarquismo también. ¿Cómo? Que en el libro del Jimmy también hablaban de los anarquistas y demás. No se discutía nada, no se debatía nada, no tiene nada que ver. O sea, el anarquismo en el tal, el año tal, me parece un buen ejemplo. Quién hizo no sé quién. Entonces pensaba que tal y que cual y que lo que sea. Entonces tú te lo estudiabas y luego en el examen escribías. En el año tal, no sé quién dijo que no sé qué. Es un ejemplo loable. Pero no hay debate abierto, no hay contexto, no hay tal, me parece un ejemplo de verdad. Un ejemplo loable. No soy profesor de políticas y no sé cómo coño son capaces de conseguirlo. Yo cuando llegué ahí, claro, eso ya era mitad de curso. Y ya los chavales tenían unas competencias que no sé cómo las han podido adquirir. O sea, pero la dinámica de la clase era muy distinta porque el sentido crítico y la capacidad de análisis y de discusión y tal de los alumnos era tal que permitía una clase discursiva y con preguntas y respuestas, y con debate y con incluso unos explicándose a otras cosas. O sea, porque una de las cosas que hicieron fue que iban como rotando así, iban cambiando roles de profesor-alumno o de el que habla, el que escucha y tal, y se iban explicando diferentes tipos creo que eran además concretamente tipos o generaciones de izquierda del siglo XX o algo así, no me acuerdo exactamente qué era la clase y tal, o sea, pero era creo que algo así, y o sea, había unas dinámicas, había una manera de trabajar y había unos contenidos ya mental que es que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es con cualquier clase de cualquier asignatura que yo habría como las de drama, ¿no? O sea, las otras que son de las clases de tal, es que por eso te digo que es que me parece guay. Es que no, o sea, es que lo que te quiero decir es que es eso. O sea, es que el sistema educativo ahora es eso. O bueno, parte de es que es eso también, es que yo creo que tu visión es demasiado, es como decirte, es que es demasiado pobre, es que es muy pobre la visión que tienes. Es que de verdad que fliparía, o sea, que es que te puede cambiar toda tu visión. Un día cualquiera
una mañana en un colegio cualquier tal, yo creo que te cambiaría mucho la perspectiva. Vamos a ver, dos O sea, cosas. Una, ¿sobre qué cosas están pasando ahí? Veo eso que dices, lo veo más anécdota que lo habitual. Pero de todas formas. No, claro, pero ¿cómo lo sabes? ¿Pero cómo sabes si es la excepción o la regla? No, pero déjame, que decir, me da igual, aunque fuera la regla, es como, pero si esa regla es buena, se mantendría en cualquier caso. ¿Y quién te ha dicho que no se va a mantener? Yo no lo digo. Yo digo que es al revés, estoy diciendo, si eso es tan bueno, se mantendría sin que esté el Estado obligando a que eso exista. Y digo yo, y si es tan bueno, no se mantendrá. Y si es tan bueno, no se mantendrá pese al Estado. Pues eso es lo que estoy diciendo. Que si Pues es tan bueno, se quedará, aunque no esté el Estado obligado. O sea, tenemos Estado, no prescindimos del Estado. Vale, pero ¿por qué pero esto es tan bueno que el Estado dice, joder, es que es tan bueno que no puedo hacer nada al respecto, claro. Pero bueno, primero, que no sé si es tal cosa como esto es lo mejor, esto es lo que debe ser y todo más, todo para cada niño y tal. Volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, y se quedaría a pesar del Estado, porque está una cosa en concreto, siempre, en todo momento, no 14.000 millones. Que vuelvo a decir lo mismo, no es que eso esté mal, ni regular. Es que no entiendo, bueno que no entiendo exactamente qué quieres decir con eso de... ¿Qué no se entiende? Que no hay estandarización, quiere decir que es como, por ejemplo, la alimentación. La alimentación no es unos que están en un rancho con una comida y ya está. Tienes 150.000 millones de opciones. En supermercados, alimentación, a casa, sin hacer, hecho, bla, 150.000 millones de posibilidades. Pues eso es lo que digo. Imagínate, mal comparado, es como si en educación, pues eso, vas a un sitio y estás en el rancho. La comida se va a un sitio y está en la comida. Claro, pero es que la diferencia, y me vale la analogía de la nutrición y de tal, es que los niños tienes que enseñarles a comer. Es decir, porque si a los niños les dejas elegir, haciendo la analogía con que elijan sobre su propio aprendizaje, si desde pequeños les dejas elegir, te van a elegir chocolate. Te vuelvo a lo mismo, aunque así fuera, ¿qué te hace pensar? Y no se van a acercar a una verdura ni por despiste. Quiero decir, ¿qué tiene que ver con lo que estoy diciendo yo? ¿Qué tiene que ver con lo que estoy diciendo yo? Te estoy diciendo, si eso es lo que tiene que ser, va a ser. Que el Estado no, como está, si no está el Estado, ya Mad Max. Nos damos ahí todos con el palo y todo el día. Esa es la otra cosa. Es decir, si eso es lo bueno, es lo que será. Lo que te quiero decir tiene que estar el Estado para que esté. Es que una vez que has educado a un niño en buenos hábitos alimenticios, en buenas costumbres y en buen tal, a lo mejor si le puedes dejar a él la capacidad de elegir más, y mi pregunta es, o le puedes dar lo que sea, porque tiene buenos fundamentos y porque tiene tal. Pero si le dejas es incompatible con lo que desde pequeño no tiene la madurez. Porque es incompatible con lo que yo digo. Porque eso es incompatible con lo que yo digo. Porque eso implica, o sea, porque para estar seguro de que un niño... Bueno, de momento tú ya estás seguro de que eso tiene que ser así. Para estar... ¿Que estoy seguro de qué? Que tú ya estás seguro que lo que dices que hay que asegurarse de que se haga, eso es lo que seguro tiene que ser así. Y es como, bueno, primera suposición. ¿Puede ser más concreto? Porque no entiendo que... Sí, que lo que hay que aprender a enseñar al niño, o dicho de otra forma, como enseña el Estado, que eso entiendo que lo que va, es como enseña el Estado, es como se debe enseñar. No tiene nada que ver con eso. Has dicho, hay que asegurarse de algo. Y ese algo entiendo que es ese supuesto enseñar al niño. Y yo te digo yo, y es que tiene que ser el Estado el único que pueda asegurar. Perdón. Eso que dices tú que hay que asegurar que ocurra es como, tú ya veo que estás muy seguro de que eso es lo que tiene que ser por narices y que es lo mejor claramente para todo humano. Eso que dices que hay que asegurar con el Estado, que se haga. Con el Estado, pero si yo no he dicho que hay que asegurar nada con el Estado. No, estaba diciendo que por qué tiene que haber una cosa concreta, que hay que asegurarse de que ocurra otra. Y te digo, primera cosa, ya estás tú queriendo asegurar unas cosas que no sé por qué. No entiendo qué están diciendo, pero bueno, voy a intentar. ¿Qué quieres asegurar? A ver si ahora me explico mejor. A lo mejor es que me he explicado muy mal. Entonces, con la analogía con la alimentación. A lo mejor entiendo lo que dices con lo que dices de ¿entiendes que hay una manera correcta de comer o una... Hombre, a ver, sí. no hay una manera única de comer. No hay una manera única de comer. Pero desde luego, lo que hay bastante consenso es en que hay ciertos hábitos alimenticios y ciertos nutrientes y tal que son mejores en función de la vida que lleves y en función de la vida que lleves hay otros que son peores. Y hay algunos que van a ayudarte a tener una mejor salud y un mejor bienestar y otros que te van a perjudicar y te van a... Pues, parte de los buenos hábitos para tener buena salud, para estar bien y para tal, pues son una nutrición adecuada a la vida que llevas, ¿no? Y eso es así. Pero eso no
eso, si tú no tienes, entonces lo tienes que aprender, eso es aprendido, eso es algo que después de muchos años, a nosotros antes en la naturaleza, joder, llevamos una vida un poco jodida, ¿no? Entonces comías lo que podías, cuando podías y tal, y tu organismo, bueno, era robusto y tal, pero vivías pocos años y te caían los dientes, yo qué sé, no te podías cuidar de las enfermedades, no se vivía muy mal. Quiero decir, pero no es ahora ya se no es un sabe... ataque al argumento. ¿Cómo? Que eso no es un ataque a mi argumento. No, es que no termino. Es que no pretendo vale, atacar tu argumento porque no entiendo tu argumento. No, me refiero Simplemente estoy intentando explicar lo que quiero decir con lo de la educación y la necesidad de las garantías de la educación. Es como, con el tiempo hemos adquirido la capacidad el conocimiento de qué es comer bien, de qué es comer bien, de lo que es comer de forma adecuada y tal, no sé cuántos. Pero eso tienes que aprenderlo cuando naces. O sea, decir, porque si no, tú por instinto te encuentras en el mundo con cosas y te las llevas a la boca, sí. y, o sea, no sería eficiente, o sea, que el niño fuera probando y de repente que empieza a engordar mucho, o que vomite, o que tal, es como, no, explícale, o sea, que coja buenos hábitos, que se acostumbre a comer cosas que le vienen bien, que tal, para que así luego pues tenga mejor bienestar adulto. Entonces luego, una vez que ya tenga esa madurez, yo ya le dejo elegir que coma como quiera, pero me tengo que asegurar de que tiene las herramientas para elegir, que tiene el conocimiento y las herramientas para que no le va a producir rechazo la verdura. Quiero decir, porque si se ha acostumbrado hasta los 15 años a no tomar una verdura, y luego le digo, ahora ya comes lo que quieras, no va a comer verdura. Quiero decir, entonces tiene que acostumbrarse a comer verdura, tiene que tal, y a lo mejor al principio de entrada la rechaza, o porque prefiere algo que sea azúcar, porque genéticamente es como si soy azúcar, que como ya, pero es que en la naturaleza antes no había azúcar, y ahora hay mucho azúcar disponible, y es que el niño, claro, eso no lo procesa, tienes un proceso de aprendizaje, tiene que socializarse, tiene que integrarse en una sociedad que es muy compleja, que evoluciona muy rápido, entonces tiene que aprender una serie de habilidades y de conocimientos y de tal, para ser funcional y operativo en el mundo, y entonces luego ya que elija. Quiero decir, ¿y cuáles son las garantías que necesito, por ejemplo, para dejarle que decida lo que come y lo que no come? Pues coño, pues que sepa un poco, que tenga unos criterios y que valore y tal. ¿Y cuáles son las garantías para dejarle que elija lo que quiera aprender y lo que no? Pues no es tan fácil. Porque en el caso de la alimentación es como hay más consenso respecto a qué cosas van mejor y van peor y en qué proporciones y en función de qué necesidades calóricas y de qué actividades y qué tal, hay como más consenso, pero en el caso de la educación es como, joder, es que el mundo es tan complejo que ¿cuál es el criterio? Que ¿cuál es el tal? Es como, pues no lo sabemos. Es decir, y como no lo sabemos, pues diseñamos un sistema educativo así en plan como, venga, pues algo de tal, algo de no sé qué, algo de esto, un poco de esto otro, un poco de tal, y según van cambiando las cosas, no, mira, sí, me estoy dando cuenta que educación para la ciudadanía no hay, vamos a meter a ver si educación para la ciudadanía, vamos a meter a ver si no sé qué, vamos a quitar religión, vamos a tal, ¿sabes lo que te digo? O sea, y es un poco, pues vas ahí como probando, quiero decir, y luego incluso cuando has elegido el cuerpo de conocimiento de, bueno, pues mates, física, tal, química, tal, y como, luego la siguiente idea es como, ¿pero qué mates y qué física? Porque claro, porque que estudien esto, a lo mejor esto otro no, esto sí, esto para qué, pues esto de la física lo quitamos y ahora esto lo añadimos y ahora esto tal. Y luego otra cosa más, otra capa por encima. ¿Qué metodología? ¿Cómo lo van a aprender? Repitiendo, le explico, practican, cómo practican, qué clase de cosas y tal. Es todo un proceso muy complejo y tal, que tiene que haber ciertos... Y luego, porque luego al final de todo este proceso... ¿Ciertos qué? Escucha, luego al final de todo este proceso lo que necesitas es... Vamos a comprobar si esto ha funcionado y cómo y tal. Y por eso y de ahí viene toda la... Que, aunque no existe el Estado, como tú dices, y todo lo bueno se repetiría, pues mi punto es, yo creo que esto tiene muy poco que ver, todo esto que te explico tiene muy poco que ver con el Estado. Claro, lo que te quiero decir es, tiene que ver con intentar, o sea, decir, las estandarizaciones las necesitas, aunque no hubiera Estado, necesitarías estandarizaciones para ver cómo estás para poder saber cómo estás haciendo las cosas. Porque si cada uno va a un ritmo y de una manera y de su tal y de su cual desde muy pequeños, ¿qué coño vas a medir luego? ¿Qué coño vas a necesitas? Tienes que medir unos nada. criterios evaluables. Tienes que medir nada. ¿Ves? Que no ¿Cómo? estandarizando, que no hay que medir nada. Que hay que medir nada. Tú déjame que ¿cómo sabes si las cosas las estás haciendo bien o mal? Que digo, no hay que medir nada en la vida. Lo primero es que yo digo... Hay que medir, hay que pesar, hay que me han dado bien las vueltas. Tendré que ver si me han dado bien las vueltas. Esto no lo a ver, ¿qué quieres medir? ¿Estoy educando bien a este niño? ¿Cómo mides eso? Cuando en el futuro, en el día de mañana, sea independiente y autónomo y no dependa de sus profesores y de sus padres y de su tal, sino que sea un ciudadano tal, será funcional, será operativo, se va a morir, se va a estrellar con un coche, se va a morir de sobredosis, va a matar a alguien, claro, esa clase de cosas. O sea, sí. Y necesitas el Estado. ¿Cómo? ¿Pero qué coño tiene que ver el Estado con esto? ¿Pero qué coño tiene que ver el Estado con esto? Porque hay porque en mi opinión, cuando tienes el Estado, hace que sea todo mucho más rígido, te lo he dicho antes, mucho más rígido, mucho más lento, mucho menos innovador, todo mucho más lento, Venga, vale, sí, es verdad. O sea, sí, entonces ya está. Pues sí, Rubén, pero todo esto que te he contado no tiene absolutamente nada que ver con el Estado. ¿Cómo que no tiene que ver? Claro que tiene que ver, lo haces todo mucho más rápido.
todo eso que tú quieres conseguir y medir todas esas cosas, ya te digo eso de medir, pues bueno, lo haces todo muchísimo más rápido. Que probar, cuando hay 200 millones de cosas probándose a la vez, no solo una, cuando digo 200 millones, es decir, quito esta no, muchas cosas, muchas metodologías distintas. Insisto, es que Rubén, tú estás pero, todo bajo el mismo repito, árbol. que es que eso se hace, de verdad, Rubén, que se hace. Que eso se hace. Bajo el mismo árbol, todo bajo el mismo árbol. Que es un colegio con aquí todos metidos, todo, siempre al mismo horario, con la misma. Es que no, se hace de una forma. Ya, eso a lo mejor tiene sus cosas buenas. Y no Rubén, digo que no. Rubén, que se hace, que se prueban muchas cosas distintas, que se evalúan como Sí, schoolings todo de 8, también, que te se vuelvo a tal, decir. que es que de De verdad. 9 a o sea, 5, de 9 es que creo que tienes un desconocimiento muy profundo sobre lo que es el mundo de la educación. Y es que no, y es que es una visión muy pobre la tuya, que se prueban muchísimas cosas, de verdad. Bueno, o sea, insisto, que no es. a ver, en mi opinión, la visión pobre es la tuya, porque en lo que yo digo se probaría exactamente eso y además muchísimas más cosas. Como por ejemplo. O sea, ¿qué nos está probando que se debería probar? Y vuelvo a decir lo mismo de antes, al final vas a tener razón y no escuchas. Cuando no se sabe lo que va a salir, bueno, no podemos saber Apple II, si no ya lo habríamos montado, y se podían salir muchos tipos, pues en diferentes horarios, con diferentes, esto en clase, esto con el profesor, tal, o este año mejor me da por ir con los compañeros, o no, o en casa, o no sé, 1000 cosas, estas más las que se nos ocurran, más, y saldrían otras 57.000. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que es verdad, y que yo lo pensé y tal, y todas estas cosas, que es muy jodido experimentar cuando lo que está en juego es la formación de la gente. Entonces no es lo mismo experimentar con cobayas en un laboratorio que con niños en... Entonces, claro, por mucho que tengas ideas loquísimas o muy tal y muy lo que sea, tienes que ir probando poco a poco. Es mejor, cuidado. Es decir, es mejor porque... darle... Pues esto. Claro. Pues nada. Pero esa es la razón, esa es la razón. Que separa el mundo. ¿Qué tontería es esa? No, es que no es la razón. Eso es lo que no entiendo, que se ve también a los políticos y al Estado. Rubén, que no entiendo Rubén, esa es la razón por la que un docente, aunque no haya estado... Y vuelvo otra vez a lo mismo. No va a intentar según qué cosas. Porque no quiere joderle la vida a los niños. El docente... Yo soy responsable. Yo cuando estoy en el aula soy responsable de estos niños. Yo no quiero joderles la vida. Pero ya está. Yo no voy a probar cosas a ver si salen y si no salen, pues os jodéis. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a ver. Y el colegio como institución, aunque no tenga nada que ver con el gobierno, o sea, el servicio que le ofrece los padres de esos niños no quiere joderles la vida, porque si no los padres no van a dar un duro. ¿Sabes? Los padres no van a llevar a los colegios privados sin Estado a los niños a que ¿cómo te digo? A que experimenten con ellos como si fueran ratas de laboratorio. Y un padre no puede experimentar con su hijo como si fuera una rata de laboratorio en casa, a ver qué sale. ¿Sabes? Es que eso a lo mejor es lo que está ocurriendo ahora. Como no se sabe cuáles son las alternativas, porque no se dejan que se desarrollen. Se van probando poco a poco, de forma controlada. Es como los ensayos. A ver, Rubén, es como lo de la vacuna, es como la vacuna del COVID y los ensayos clínicos. Vamos a ver. Claro, pues, o dejas que la gente muera de COVID o tienes que probar la vacuna. Pero la vacuna hay unos protocolos, unos procesos, unos tiempos, unas tal para probar algún medicamento y ver que efectivamente funciona sin joder a la gente. Quiero decir, entonces hay que hacer una serie de pruebas controladas, primero hay un proceso y hay un tal, y eso es lo que se hace. Y ojalá fuera más rápido. Quiero decir, pero claro, ¿por qué se tarda tanto en hacer las vacunas? Joder, pues porque hay que ir con cuidado y asegurarse de que los pasos que vas dando se van dando en la buena dirección y no jodes nada por el camino. Y por ejemplo, en el caso del COVID se han asumido ciertos riesgos porque, bueno, no se han agotado algunos plazos de ensayos clínicos de larga duración y todo esto y tal, porque no había tiempo, porque había que sacarla, porque tal. Pero en general, claro, se tarda por eso. Porque es que no... Hay ciertas cosas con las que no puedes jugar como si fuera gaseosa, ¿sabes? O sea, hay ciertas cosas que lo que está en juego es importante. La sociedad valora a sus niños. O sea, la sociedad valora a los ciudadanos que está criando. Entonces, la idea de hacer experimentos con ellos no es... ¿Sabes? Entonces es como, vale, sí, vamos a probar, vamos a intentar darles la mejor educación posible. Esto te lo estoy diciendo incluso si no hubiera gobierno. Y luego, si quieres, hablamos de todas las conspiranoias raras y las paranoias del gobierno. Primero, es que ese es el tema. Es que yo no sé por qué, si no hay gobierno, pues eso, lo de Mad Max. Si no hay Estado, Mad Max. Y experimentación. ¿Pero quién ha dicho que Mad Max? ¿Pero quién ha dicho que Mad Max? Lo estás diciendo tú. Bueno, Mad Max, como te lo he dicho yo. Yo lo que te diría es, ¿qué problema tiene con el Estado? Si no va a ser tan distinto si no lo hubiera. Llevo 2 horas diciéndolo. No, estoy diciendo que lo que funcione, de lo que hace lo que hay ahora mismo actual, si hay algo que funciona, se quedaría. Es lo que he dicho. O sea, tú lo que me dices no he dicho que solo se queda eso. Lo que funciona bien ahora, si no hubiera estado, seguiría funcionando bien. Y lo que funciona mal ahora, si no hubiera estado, dejaría de funcionar. Y hay algo, el 34% de la metodología. Oye, perdona, ¿y hay algo que funcionaría mal si no hubiera estado? O sea, que ahora funciona aceptablemente y si no hubiera estado empezaría a funcionar mal.
Bueno, si ¿O no, no peor? sería anarquista, sería minarquista, defendería así el Estado así un poquito aquí y allí. O sea, ¿qué crees que no, Pero no? no, no. No, porque el problema siempre es el mismo, en todos los ámbitos de la vida. Es un tío que no lo hace por sí, pero aunque fuera Teresa de Calcuta, no tiene toda la información ni puede tenerla. Y ya está, y no hay más. O sea, y eso está aquí, y no encuentra un rinconcito así que, ahí. No. Y muchas de las cosas, hombre, pero aquí suelen ser males como guerras y todo esto, y ejércitos y más, ya, de momento son males que vienen por el Estado. Y aún así, habría que verlo, si se necesita Estado para según qué defensas. Bueno, Pero de todas formas, volviendo al otro. yo Sí, si separaría, el 34% separaría el problema del Estado del problema de la educación. O sea, creo que son separables. ya es lo que Independientemente de que evidentemente la educación está influida por el gobierno y por el sistema educativo, o sea, y por la legislación y por tal, lo muchísimo. separaría y Yo no. intentaría ¿Cómo separarlos. puedes? No puedes. Creo que no puedes lo separarlos. separaría en el sentido de que hay ciertos problemas que se pueden entender con el gobierno como contexto, pero que digamos que el gobierno no es ni el principal actor, ni el principal responsable, ni el Que no es el principal principal agente. actor. Que no es el principal actor. No, Joder, del proceso educativo no. Sí. Porque al final todo lo que sucede en las aulas. Y todo lo que sucede Pero entre se obliga, el profesor, porque los sí que es alumnos, obligatorio. los Ángel, ¿dónde y recursos cómo? educativos, Sí, claro, los tal. público y obligatorio. Y ahí el gobierno no ya está metido en las te vuelvo- aulas pero viendo qué te lo se he dice y dicho- qué se hace. Te lo vuelvo a Y- decir. Y digo, te he dicho antes, el profesor llega al último. Todo lo demás, todo el escenario está montado. Y ya llega el profesor. Pues todo ese escenario ya montado, ese es el Estado. Cuando ya el profesor cuando dice cómo explica los átomos, tal, no, evidentemente no hay Yo un diría burócrata que ahí entre el mirándole. Estado y el profesor hay bastantes etapas intermedias y realidades intermedias entre una cosa y la otra. Pero bueno, Pues, si yo quieres lo que veo, podemos dejar aquí y le damos otra vuelta en otro momento, o cambiamos de tema y hablamos de otra cosa. Este va a ser Vale. jodido de montar porque... Espera, voy a parar. No, igual, sí.